Amados hermanos, qué gusto poderlos recibir una vez más el domingo, domingo del Señor, domingo de la palabra, domingo de un nuevo año. Espero que se le estén pasando muy bien todavía. Si es que queda algo de recalentado, no creo que quede nada ya de recalentado en los hogares. Pero qué bueno que estamos iniciando con un año nuevo, con una visión nueva, como siempre, con nuevas ideas, con nuevos bríos, con nuevas metas. Espero que se cumplan y que las del año pasado también se hayan cumplido. Quiero empezar honestamente con este tema. No es un tema como tal, pero el Señor puso en mi corazón esta mañana hablar de salvación. Quiero empezar este año, este primer domingo, hablando de salvación, hablando de lo que es el perdón de nuestros pecados. Porque siempre es un poquito preocupante qué es lo que quiero compartir o qué es lo que quiero predicar. Y sobre todo empezando el año. Y yo creo que lo que hablamos al principio del año es algo como que va a determinar lo que va a pasar el resto del año. Y yo orando le decía al Señor, ¿qué palabra quieres que compartamos para la iglesia este primer domingo? Y el Señor ponía Romanos capítulo 8. Si quiere acompañarme, por favor, abra su Biblia ahí. Romanos capítulo 8. Si me puedes poner ahí los 40 minutos, estaría fantástico. Romanos 8:1 es una porción de la escritura que conocemos, pero que es maravilloso que la podamos entender, sobre todo para este principio de año. Ahora pues, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escucha otra vez el versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ese es un pasaje que usted tiene que recibir y que espero que pueda hoy bendecirnos y ministrar nuestro corazón. Usted tiene que empezar este año libre, sin ninguna condenación, sin ninguna culpa, para que pueda ser exitoso, para que pueda cumplir con los proyectos y las metas que Dios ha puesto en su vida. Pero muchas veces cuando hay condenación, cuando hay una deuda, no solamente económica, cuando hay una deuda en nuestra vida, pues muchas veces eso es lo que nos impide poder alcanzar nuestras metas. Algunas veces venimos jalando cosas tan pesadas en nuestra vida que simple y sencillamente nos impiden poder avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Creo que este año, y no lo digo nada más por motivación o por darle un buen motivo, lo creo con todo mi corazón, que Dios este año tiene cosas muy buenas para cada uno de nosotros. Pero si nosotros vivimos en condenación, si usted vive con culpas en su vida, es muy difícil que pueda lograr alcanzar aquello que Dios tiene para usted. Si nosotros logramos quitar esa culpa, esa condenación en Cristo Jesús, que es quien perdona nuestros pecados, vamos a poder lograr. Hay gente hoy que hizo en Año Nuevo metas y deseos y propósitos que honestamente antes de la mitad del año quedaron completamente olvidados. Y mucho de esto es porque hay una condenación, una culpa, una deuda, espiritualmente hablando, en su vida, que hace que sea imposible. E incluso hay gente que tal vez ya ni propósitos hizo, ya ni siquiera tuvo o le alcanzó para hacer un propósito o un anhelo en su corazón. ¿Por qué? Porque hay condenaciones, porque hay culpas. La palabra es maravillosa cuando dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es maravilloso porque de esta manera tú y yo podemos alcanzar las metas y los planes. Había un hombre rico, escocés, de nacionalidad escocesa, y él había prestado en vida mucho dinero a las personas. Siendo que era muy considerado, trataba con mucho cariño a las personas que le debían. Y cuando se daba cuenta de que era imposible poder pagar la deuda de estas personas, él ponía su firma debajo de la cuenta junto con la palabra perdonado. Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho dinero lo que acumulaban estas notas perdonadas. Y entonces decidió cobrarlas. Tuvo que iniciar trámites legales para poder cobrar esas deudas.
Hasta que el juez, al examinar uno de los casos, le preguntó a esta mujer: señora, ¿esta es la firma de su esposo? Sí, contestó ella. De eso no hay duda, es su firma. Entonces el juez le dijo: no hay nada que obligue a estas personas a pagar, siendo que su esposo mismo escribió la palabra perdonado. Si Cristo ha perdonado nuestros pecados, en vano se afana el diablo por traerlos a la memoria. El diablo siempre va a querer traer a la memoria los pecados. El diablo siempre va a querer traer a la memoria lo malo. Justamente para eso, para hundirnos, para deprimirnos, para decir: no fuiste un buen padre, no fuiste una buena madre con tu hijo, te faltó hacer esto, te faltó hacer aquello. El diablo es especialista en esto, en traer a la memoria todo lo que hemos hecho mal. Por eso quise escoger este pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es algo que en verdad nos trae esperanza en este próximo año. El saber que como este hombre ha sido perdonado, ha sido pagada la deuda que tú y yo teníamos, pero solamente es a través de Cristo Jesús. Cuando tú y yo venimos a Él, no venimos a una iglesia, no venimos a una organización religiosa, no venimos a otra religión, no nos cambiamos de religión, no, nada de eso sirve y nada de eso funciona. Cuando usted realmente cree que el Señor ha perdonado, ha pagado sus pecados, entonces la condenación desaparece completamente. No hay culpa, no hay deuda, y usted es una persona que puede extenderse a lo que está delante y lograr los objetivos que Dios tiene para usted. Pero mientras en tu corazón siga habiendo condenación, siga habiendo culpa, por más metas que te pongas, por más buenas intenciones que tengas para este año, perdóname que te lo diga, no se van a lograr alcanzar, ninguna de ellas. Porque esa misma condenación es lo que te jala hacia abajo. Es lo que hace que tú quieras dar un paso y no puedas avanzar hacia adelante, por más que tú tengas la buena intención de hacerlo. Por eso es importante entender esto. Solamente a través de Cristo Jesús, tú y yo podemos ser perdonados, porque Él pagó como este hombre que perdonó la deuda de estas personas, y no había nada, no había manera de que la esposa pudiera cobrar estas cuentas. No había manera alguna, porque este hombre en vida las había perdonado. Pues Jesucristo ha venido a eso. Pero cuando hablamos de esto, la gente piensa que queremos invitarlos a nuestra iglesia nada más para ganar gente o para ganar un número más. No, no es eso nada más. Queremos que usted sea libre. Queremos que usted también tenga en su vida la palabra perdonado por Jesucristo, para que usted experimente la libertad y para que usted experimente este pasaje de Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice claramente para quién. No dice ninguna condenación hay para todo el mundo, no. Dice claramente para los que están, para los que permanecen, para los que conocen, ¿verdad?, lo que es la redención en Cristo Jesús. ¿Podemos tener la paz que anhelamos? Yo he hablado de que la gente sea prosperada, y la prosperidad no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver también con que haya paz, con que haya salud en nuestra vida. Hay gente que tiene dinero pero no tiene paz en su corazón, no sirve absolutamente de nada. ¿Podemos tener la paz? Esa paz es la que nos quita esa condenación, la que hace que tú y yo podamos caminar y avanzar en el reino de Dios. Pero hay que hacer algunos pasos. Diga conmigo esa palabra, pasos. ¿Qué pasos tengo que hacer para poder alcanzar la paz? Hay gente que busca al psicólogo, hay gente que busca terapia, hay gente que se va de vacaciones y que aún así no encuentran la paz en su vida. Porque, lo que les decía anteriormente, siguen viviendo con mucha condenación, y el único que puede quitar y perdonar completamente esto se llama Jesucristo, no la religión, solamente Jesucristo. Entonces, podemos tener la paz que tanto anhelamos siguiendo 3 pasos. Número 1, acepte esta condición de pecador. Mientras usted no acepte que es un pecador, que hay algo que tiene que quitarse en su vida, que hay una condenación encima de usted, es difícil que usted pueda encontrar la paz. Hay gente que dice: no, yo estoy bien, no pasa nada. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todos hemos pecado
Y Romanos dice también que la paga del pecado es muerte. Entonces no hay justo ni aún uno. No hay alguien que pueda decir yo estoy libre. Lo puede leer conmigo, Romanos capítulo 3. Lo van a poner ahí en sus pantallas, versículo 23. Por tanto todos pecaron. Dice claramente la palabra. Por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, dice ahí. Entonces, lo primero que usted tiene que reconocer es que es un pecador. Esa es una de las principales cosas para poder tener paz. ¿Le parece increíble? A lo mejor pareciera algo contrario a lo que yo le estoy diciendo, ¿no? No, lo que dice el mundo es, no, tú no le haces mal a nadie. Yo no le hago nada mal a nadie y yo estoy bien. Y por eso usted no trae paz. Por eso sigue en condenación su vida. Pero cuando usted dice, reconozco que soy pecador, es increíble, pero a partir de que usted reconoce su pecado y que usted sabe que ha fallado y que usted sabe que necesita a Cristo en su vida, entonces esa paz llega a tu corazón. Mientras tú no reconozcas en tu vida el pecado, Dios no te va a poder otorgar esa paz que tanto necesitas y que tanto anhelas. Tiene que haber un momento, yo no sé cuántos de los que estamos acá en algún momento pudimos reconocer y decir, soy pecador. En algún momento en el que reconocimos esto, soy pecador, en ese momento algo sobrenatural, algo especial vino a nuestra vida y Dios, al reconocer esa actitud de que necesitamos de Él porque somos pecadores, entonces Él nos otorga esa paz, nos otorga ese perdón. El pecado de Adán desfiguró la imagen divina en el ser humano, completamente. A partir de la caída del hombre, todos los descendientes de Adán han quedado destituidos de la imagen y de la gloria de Dios. Enrique Drummond, un genio espiritual que escribió La ley natural en el mundo espiritual, ofrece lo que probablemente es el más grande de todas las ilustraciones referente a la necesidad que hay de un nacimiento celestial. Escúchelo un momento. La teoría de la generación espontánea de la vida ha sido concluyentemente refutada. Así que la vida orgánica puede venir solo de la vida orgánica. Los minerales inorgánicos no pueden tener vitalidad y ascender por sí mismos hasta llegar a ser orgánicos. Es imposible. La planta debe de descender hasta el mundo muerto que está debajo y tocar su materia en el misterio de la vida que ella tiene para poder tener vida. De semejante manera, el hombre natural está sin esperanza. Otra vez, el hombre natural es lo mismo. Es como una persona inorgánica que quiere llegar a ser orgánico nada más de la noche a la mañana. No, usted es una persona natural y no tiene esperanza. Está muerto, dice la palabra, hasta que Dios, ese ser infinito, maravilloso, amoroso, llega a nosotros y nos hace nacer de nuevo. Entonces encontramos la paz. Abre nuestros ojos, abre los ojos del alma y le permite ver el reino de Dios. Pero hay gente que continúa muerta en sus delitos y pecados, y lo peor no es eso, sino que no se da cuenta que está en esos delitos y pecados. Y entonces cuando alguien viene y les presenta a Jesucristo, dicen, no, yo no quiero esto, no necesito esa religión, no necesito a Dios en mi vida, yo estoy bien, yo lo busco a mi manera. Todo el mundo está condenado frente a la gran norma moral de la justicia de Dios. Entonces, lo primero que usted necesita, punto número 1, es reconocer que usted es un pecador. Número 2, tiene que creer en Jesucristo. A lo mejor hay gente, o la mayoría de los que están en la iglesia, por supuesto que saben que tienen a Cristo en su vida, pero hay cantidad de personas en el mundo que todavía les hace falta ser predicado el evangelio. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad de la salvación depende de la creencia y la aceptación personal en la obra y la vida redentora de Jesús. Esta es una decisión personal, es una decisión solamente tuya, creer y aceptar la obra redentora de Jesucristo en tu vida. Quiero que escuche esta historia. Era un
Era un hombre que estaba leyendo un libro, estaba viendo un paisaje en el mar, estaba abajo de unas rocas y él estaba muy contento en sus vacaciones, disfrutando en esas cuevas preciosas, ¿verdad? Tomó tiempo para leer, estaba disfrutando del mar, estaba disfrutando de todo y de repente estaba tan metido en la lectura de su libro, estaba tan contento en lo que estaba leyendo, que no se dio cuenta de que la cueva se empezó a inundar, porque la marea empezó a subir. Y en un momento él empezó a ver que la marea empezó a subir muy, muy, muy rápidamente. Y se dio cuenta que tenía que dejar todo, tenía que dejar de leer, tenía que dejar lo que estaba haciendo y tenía que salir de ese lugar. No solamente tenía que salir de ese lugar, sino tenía que salir muy rápido, porque la marea estaba creciendo y iba a tener, pues, iba a morir, ¿no? No solamente se iba a mojar, iba a morir. Cuando él estaba listo para salir de la roca donde estaba, agarró todo y se dio cuenta que el libro que estaba leyendo se había quedado ahí. Y tuvo un impulso por regresar por su libro, pero estaba subiendo tan rápido la marea que escuchó una voz que le dijo: déjalo, deja tu tesoro y corre por tu vida. Él dejó el libro y empezó a salir de ese lugar. Y en ese instante dice que él empezó a luchar con la arena, empezó a luchar con las olas, que empezó a sentir la fuerza de esto. Se dio cuenta que su sombrero que traía, el viento lo estaba arrebatando y en una de esas el viento le arrebató el sombrero y él se lo quiso acomodar, pero el sombrero voló y sintió otra vez otra voz que le dijo: déjalo. Y siguió luchando por su vida. Dice que sentía que no iba a salir de ese lugar porque traía unas tipo botas y se le empezaron a inundar de agua. Y entonces, en lugar de ayudarle a subir a la superficie, estas botas con agua tan pesadas lo estaban jalando hacia abajo. Entonces él, en un intento desesperado, se quitó las botas, las dejó. Dice que incluso todavía agarró las botas y se las puso debajo del brazo, pero volvió a escuchar la voz que le dijo: deja todo. Dice que dejó finalmente todo y salió con lo que tenía y finalmente salvó su vida. Dice que ya estaba a punto de ahogarse cuando esta misma voz sintió que extendieron una mano de arriba y lo jalaron unas personas que estaban ahí. Algunas veces, amados, para venir a la salvación tenemos que dejarlo todo. A lo mejor hay gente que no quiere venir a buscar al Señor porque sabe que hay cosas que tiene que dejar: sus tesoros, su libro, como este hombre, o su sombrero, o sus botas. Yo no estoy hablando de cosas muy superficiales, pero a lo mejor hay cosas que usted no quiere dejar. Usted sabe que el venir a los pies de Cristo y sabe que es bueno venir a los pies de Cristo, y hay algo en su corazón que le dice: deja todo y busca a Dios con todo tu corazón. Pero usted sigue aferrado todavía a esas cosas que ama, sigue aferrado a su vida, sigue aferrado a sus ideas, a su religiosidad. Algunos no quieren venir porque piensan que están traicionando la religión que el papá o la mamá le inculcó, y eso es un tesoro para ellos y no quieren dejarlo. Pero para ser salvo, para salvarse de este problema, este hombre tuvo que dejarlo absolutamente todo. Y amados, Dios muchas veces quiere que dejemos todo para que vengamos a Él. Usted no puede, hay gente que regresa por su libro y se ahoga, o que no se quiere quitar las botas o el sombrero y pierde la vida. Y hoy hay gente que está muriendo por no querer dejar las cosas que ama. La palabra nos dice en varias porciones que cuando tenemos la salvación es como encontrar, ¿verdad?, esa perla de gran precio, la cual encontramos en un lugar, en un terreno, y vendemos todo lo que tenemos y compramos ese terreno o compramos ese lugar que sabemos que es valioso. Si usted realmente sabe que la salvación es valiosa, ¿qué cosa podemos perder en este mundo que se compare con la salvación que Cristo nos otorga para la vida eterna? Así que este punto es sumamente importante. Hay personas que no quieren dejar nada. Entonces, número uno, reconozca que es pecador. 2, confiesa sus pecados. Reconozca sus pecados delante del Señor.
nosotros no podemos venir delante del Señor mientras todavía haya cosas que nos estén estorbando. Crea en Cristo Jesús, perdóneme, es el punto número 2. Crea en Cristo Jesús. No crea en la religión. No crea en lo que el hombre le dice. Crea en lo que dice la palabra. El que cree va a ser salvo realmente. Este hombre sabía que tenía que dejar todo, salir a la superficie para poder realmente tener la salvación, y finalmente se salvó. ¿Usted está seguro a dónde va a ir cuando muera? Yo quiero que este año la gente venga a conocer de Jesús, que este año podamos ver vidas transformadas, a nuestros hijos, a esos familiares que tenemos años de predicarles o que saben que somos cristianos, pero todavía no quieren dar su brazo a torcer y no quieren recibir a Cristo en sus corazones, porque todavía hay cosas, hay pecados favoritos que tienen esas personas y que no quieren dejar. Saben que el venir a la iglesia y el venir a Cristo tienen que dejar al amante, tienen que dejar placeres en el mundo, a los cuales les gustan, a los cuales están atados. Y la tercera cosa que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Una es creer en Jesús, creer realmente en Jesús. Hay gente que conoce a Jesús pero que realmente no cree en Él. Y la tercera, confesar nuestros pecados. Mira, de Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos entonces, tenemos la necesidad de arrepentirnos, y debe cargarse solamente en la conciencia de todos los que desean esto, que sus pecados sean borrados. Anhelamos, no solamente creemos que Él perdonó nuestros pecados, sino que anhelamos que nuestros pecados sean borrados y que se puedan tener, ¿verdad? Olvidados completamente de la mente de Dios. Nada, absolutamente ni nadie puede perdonar pecados más que Jesucristo. Estas son las condiciones para poder obtener la misericordia y el favor de Dios. Son sencillas. 3 condiciones, muy sencillas. Confiese sus pecados, crea en Jesucristo y reconozca que usted es pecador. Solamente con estas 3 cosas usted va a poder tener la paz, va a poder quitarse ese peso, esa carga en tu vida, y te aseguro que si tú haces esto en este momento y reconoces y crees en Jesucristo como Señor y Salvador, las metas, los planes que tienes este año los vas a ver cumplidos, porque esa carga va a ser eliminada, vas a tener la paz que necesitas para poder avanzar. Y si tus planes no son cumplidos este año, aún así vas a tener la paz de Dios, y Él te va a decir que a lo mejor esos planes no eran sus planes y que nuestros caminos no eran sus caminos, pero seguro que vas a tener la paz, y al final de este año te vas a encontrar con que eres una persona completamente diferente a la que eres ahora. Muchas veces el orgullo, la soberbia hacen que no podamos avanzar en los planes y en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Yo le acabo de decir al principio que creo con todo mi corazón que Dios tiene buenos planes para nosotros, que este año va a ser un año excelente, independientemente de lo que venga, de la otra pandemia o de la otra cepa o del otro virus o de la otra mutación o de lo que pase. Y eso va a suceder cuando tú y yo quitamos la condenación de nuestro corazón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero usted necesita estar en Cristo Jesús y conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, para que entonces esa condenación desaparezca y la paz de Dios venga sobre su vida, y el Señor lo llene de luz y lo llene de esperanza. Entonces reconozca su condición de pecador. Es sencillo, quite el orgullo. La condición de pecador muchas veces no la podemos reconocer porque solamente hay orgullo en nuestro corazón y no queremos reconocer que necesitamos a Dios. Queremos seguir caminando en nuestros caminos, en nuestras ideas, en lo que tú y yo creemos que es una religión, en tu forma y en tu estilo. Y eso no es otra cosa más que soberbia y orgullo en tu corazón y en tu vida. Pero la persona que acepta su condición de pecador está viviendo en una actitud humilde.
Y Dios dice claramente que al humilde Él lo recibe y al soberbio Él lo rechaza. Cuando usted reconoce que es pecador, usted está teniendo una actitud de humildad. Y entonces Dios en su infinita gracia y misericordia le otorga el perdón y lo recibe a usted como hijo. Pero mientras usted siga pensando que no necesita a nadie, que no necesita de nada, entonces usted está teniendo una actitud soberbia. Y aunque no lo crea, Dios lo está mirando de lejos. Incluso, se lo puedo decir, Dios rechaza a la gente que tiene esa condición y esa actitud. Todos rechazamos a la gente soberbia. Una gente prepotente, una persona que piensa que no necesita de nadie, en ningún lado es bienvenida. La vemos como una persona antipática y como una persona pesada, ¿verdad? Ay, ese no necesita según él de nadie. Pero eso es lo que aparenta. Cuando usted no está reconociendo a Jesucristo en su vida y no reconoce que es pecador, tiene exactamente la misma actitud, una actitud soberbia, de autosuficiencia. Y finalmente, eso lo va a detener en este tiempo y va a hacer que viva con esa carga y con ese lastre en su corazón. Crea en Jesucristo. Crea verdaderamente que lo único que le puede dar esperanza, paz y vida eterna se llama Jesús. Repito, no una religión ni ninguna organización. Ahora, ¿es importante ir a la iglesia y asistir a la iglesia? Claro, por supuesto. Por eso usted está escuchando esta transmisión, porque necesita, ¿verdad?, que le hablemos de la palabra y poder entender lo que dice la Biblia. Y confiese sus pecados. No solamente reconozca que es pecador. Esta parte es tal vez de la más difícil. Una vez que usted ya reconoció que es pecador, entonces confiese sus pecados. Aún hay gente que es cristiana y aún hay personas que están en la iglesia, pero no confiesan su pecado. Dicen, lo estoy haciendo mal, me equivoqué, pero no reconocen que es un pecado en el que están viviendo y por eso no hay avance en sus vidas. Y mientras usted, sea cristiano o no, no reconozca el pecado en su vida, no va a poder avanzar. Ay, ya se me cayó esto. No va a poder avanzar en ningún área de su vida. Usted tiene que reconocerlo, reconocer que somos pecadores y confesar nuestro pecado es de lo más importante. Hay gente que dice, bueno, es que me equivoqué o es que estoy haciendo las cosas mal, pero no reconocen que es pecado lo que están haciendo. Y es bien duro, créame, confrontar a una persona y decirle a una persona, lo que estás haciendo es pecado y eso no va a prosperar. Inmediatamente la gente, cuando le decimos esto, se siente juzgada, se siente condenada, siente que le estamos criticando. Porque hoy en día hay una tendencia de que no le puedes decir a nadie nada. Y de que apenas le dices a alguien algo, ¿y tú quién te crees para decirme esto? ¿Y tú por qué te metes en mi vida? ¿O tú por qué me juzgas de esa manera? ¿Que tú eres perfecto? No, de ninguna manera. Nadie está diciendo que somos perfectos, pero alguien se lo tiene que decir. Y es triste la gente que vive en esa soberbia y que no puede reconocer que ha pecado y que no puede confesar su pecado. Por eso me ha dejado 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si lo reconocemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mientras no haya una confesión, mientras no haya este reconocimiento de ese pecado y esa confesión de pecado y declarar, sí, estoy haciéndolo mal, sí reconozco que esto es pecado y entonces voy a cambiar esto. Mientras eso no sucede en nuestras vidas, amado, el futuro sigue siendo incierto, el futuro sigue siendo negro, porque seguimos con esa condenación de la cual Romanos capítulo 8 quiere quitar en nuestra vida y en nuestro corazón. Hay algunos de nosotros que queremos agradecer a Dios por el maravilloso ministerio de Jesús y que queremos pedirle que nos ayude a aceptarlo como Señor y Salvador, tal vez. Yo no sé si hay alguna persona que quiera reconocer eso, y no solamente hablo de la gente que no tiene a Cristo en su vida, también de cristianos que se han apartado del camino, personas que se han alejado. Tal vez ese año es el año de regresar a casa otra vez. Tal vez sea el año de volver a poner tus ojos en el Señor. Ya estuviste mucho tiempo de vacaciones, ya te alejaste del Señor, ya te diste cuenta que alejados de Él, absolutamente nada podemos hacer. Así que yo te animo este tiempo para que tú recibas a Cristo en tu corazón si tú no lo tienes. Y si tú ya has venido a la iglesia, pero estás apartado del camino de Dios,
y tienes esa carga en tu corazón del pecado en tu vida, espero que en verdad venga esa carga de que te haga reconocer y saber que necesitas arrepentirte y creer que el único que te la puede quitar se llama Jesús. Me gustaría que oráramos esta mañana y que entregaras tu vida a Cristo con esta oración. Si tú quieres hacerlo, cierra tus ojos. Si estamos acá y si estás en transmisión, cierra tus ojos en este momento y empieza este año con reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Haz esta oración con todo tu corazón, pero sobre todo, confiésalo con tu boca y créelo. Y pídele al Señor que venga la paz a tu vida. Vamos a hacer esta oración, yo te voy a ayudar y dile después de mí junto con la iglesia: Señor Jesús, reconozco esta mañana y confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Creo que soy pecador y confieso esta mañana cada uno de mis pecados, aún los que no recuerdo. Te pido con todo mi corazón que me perdones. Quiero experimentar de tu paz y que esta condenación y este peso en mi vida desaparezcan. Creo, Jesús, que tú eres el único que dio su vida en la cruz por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos para darme la salvación y darme la vida eterna. Te recibo este día en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, la palabra dice que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Yo te animo a que sigas leyendo la Biblia, que te congregues, que conozcas más de Dios, y vas a ver que conforme vaya pasando el tiempo, tú vas a ir experimentando paz y esa culpabilidad va a desaparecer completamente en tu vida. Gracias por haber escuchado esta palabra, esta transmisión. Espero en verdad que tengan un feliz año 2022 y que cumplamos lo que dice esta palabra y que esa palabra se cumpla en nuestra vida. Que no hay para los hijos de Dios ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Que la paz de Dios esté y reine en nuestros hogares y en nuestros corazones. Que Dios les bendiga.